economía en torno al circuito, pero nunca va a ser rentable, o sea, nunca. O sea, Gobierno de Navarra, por mucho que Sprint luego ceda acciones y venderá a X personas, a X promotores privados, siempre estará detrás de Gobierno de Navarra apoyando. Si no, esto se irá a la leche. Eso está así. Pero bueno, se puede hacer más, menos de rentable, pues promoviendo campeonatos, etcétera, ¿no? ¿Qué coste tiene la pista por ganar respecto al volumen total de esos 30 millones de euros? Lo que es solamente lo negro, la pista. Más o menos. Para que te hagas una idea, 1 kilómetro 600.000 euros. Más o menos. De asfalto solo. Ni porcelanas. En su anchura, con la preparación, con la base y con todo, ¿no? El paquete, digamos, el paquete de asfalto, digamos que es ese, la media, Te lo estoy diciendo, 1 kilómetro 600.000 euros. Es un dato que desde el principio se manejaba. Estamos hablando de 4 kilómetros. El 10% del coste del circuito, más o menos. Pero bueno, que solo la pista, luego... Solo el asfalto, Luego las porcelanas, por ejemplo, pues la grava que llevan no es una grava cualquiera, es una grava de 8 milímetros, que aquí no hay, esa grava aquí no hay, no encontramos por ningún lado, que a lo mejor lo que tú piensas que, a lo mejor la pista cuesta 600.000, o sea, 600.000 euros por kilómetro y la grava te cuesta pues más en relación a lo que, en proporción a lo que es la pista. No sé si entenderéis, pero para daros una idea, la pista lleva debajo un paquete de 1,05. Es un paquete bastante importante. Los que andamos en moto siempre hemos tenido la idea de que este concepto de circuito era muy de coche, ¿no? Pues se nos vendió en un principio, bueno, pues porque el promotor me gustan los coches, ¿no? Entonces estamos un poco preocupados, porque os ha comentado mi compañero, del tema de los muros y tal, por lo que hemos vivido en Alcarrás, ¿no? Los que hemos ido a Alcarrás hemos visto claramente que es una pena, que es un circuito reciente inaugurado y que, bueno, ya se ha matado gente realmente, ¿no? O sea, en moto. Es un circuito peligroso en X puntos, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que, evidentemente, como bien has dicho tanto a Jesús, ¿no? Como el ingeniero que ha diseñado la pista, piensan casi, o sea, la idea inicial siempre es en coche, ¿no? Nosotros tuvimos ya desde el principio, este circuito no nació, Fernando, el que vio antes era mucho diferente a este, y desde un principio se le comunicó que queríamos que fuera también para motos. Yo sí que siento que hay alguna curva que la veo de coche más que de moto, pero es que yo pienso que eso es como los pasos arquitectos, que al final nos dicen que lo hagamos y al final siempre se nos escapa un trazo. Pero yo creo que hay bastantes curvas que son, a nivel de rectas, como usuario de moto que soy también, yo creo que hay esta curva de aquí y esta de aquí van a quitar hipo. Y creo que ya solo por eso va a merecer la pena. Sí, pero estoy pensando en la seguridad, ¿no? ¿Dónde está ese muro exterior? La seguridad, de hecho, que está pensado para las dos cosas. Vale. Está pensado para las dos cosas. Evidentemente, pues siempre puede pasarlo pues, como pasó con Tornillas, ¿no? O sea, en teoría iba alguien resbalando por el asfalto y pasas la grava y pasa lo que pasa. Pero las distancias de seguridad están hechas tanto para... Evidentemente nos va a marcar la homologación que vais a recibir. Efectivamente. Está homologado. Si está homologado... ¿Alcarrás está homologado para algo? No. Alcarrás es una pista. Nosotros, cuando la gente dice el circuito de Alcarrás, es circuito evidentemente, pero es como el kart. El karting no es un karting, es una pista de kart. Pues Alcarrás en principio es pista, porque no está homologado por la FIA. Entonces, más lo que te he dicho, la Federación Española de Automovilismo, si te lo homologa para el motociclismo. O sea, que en el fondo tienden los coches a marcar. Pero ya lo que está diciendo, ya ha habido un muerto en Alcarrás. ¿Allá? Que ya ha habido un muerto en Alcarrás. Sí, pero es que Alcarrás no está homologado. Está homologado. Que yo sepa, Alcarrás no está homologado porque no puede hacer competición de ningún tipo. Yo sé que Alcarrás es pista. O sea, nunca podrá ir una Copa Sea León, una Superbike, una Movistar, porque no está homologado. Entonces, yo te puedo hacer, con la idea inicial que teníamos, 6 millones de euros una pista sin homologar. Y tú vienes, pagas una entrada y corres en esa pista. Pero si te sabes luego no le puedes decir nada porque es una pista sin homologar, no cumple ningún tipo de normativa. Ni la anchura mínima de 12 metros, ni las personas también con tangentes, ni nada por el estilo. Una pregunta un poco estrambótica. Te hablo motorista que tiene hijos pequeños. ¿Será posible ir con un crío de 7 o 8 años y habrá actividades para críos pequeños allí? Minimotos, cars, no sé. Educación vial. Digamos, cuando el día de la presentación había una niña por aquí que cortaba el circuito
del motor y en zona de ocio, ¿no? Digamos. La sede social está pensada precisamente para eso. La sede social es una estancia en la que la gente, como tú, pues y con tus hijos, pueden estar allí, van a hacer actividades, van a tener biblioteca, van a tener zona multimedia, van a tener posibles simuladores, van a tener juegos, vas a tener una visual con la educación vial, de tal manera que puede estar la educación vial bien con minimotos, bien aprendiendo, porque puede estar aprendiendo. Y en esta esplanada de aquí verde va a haber zona de niños, va a haber recreo, va a haber... Pero en concreto una pregunta, porque en España todos los pilotos son catalanes. Es decir, ¿tendremos dentro de 20 años un tío, un navarro o un riojano o un vasco que corra porque ha empezado a aprender aquí? Pues inicialmente además estuvimos hablando de una de Hay uno nuestras... famoso, Hay uno zamorano muy famoso. ¿Zamorano? Nieto, sí. Los catalanes, digo. Una de mis luchas, digamos, porque va a ser un poco mi cometido llevando el área deportiva, va a ser luchar por intentar crear una escuela en el circuito, para crear cantera, que yo creo que es lo que nos hace falta, impulsarlo. Entonces, pues bueno, esa será mi tarea, pelearme y a ver si se consigue. Estuve hablando además que la zona de karting podría tener, pues como natación, ¿no? No entendemos por qué natación se puede hacer 5 veces a la semana y karting no. Entonces estuvimos hablando pues la posibilidad de promocionar de esos chicos, el que mejor vendría, pues promocionarle, patrocinarle, ¿no? Y pues bueno. Desde luego esa va a ser mi lucha primordial, porque yo, como lo he sufrido, que yo pues bueno, empecé tarde, yo empecé con 15 años a competir, pero lo he sufrido, y entonces pues sé lo que cuesta. Entonces lo que sí que me gustaría es el poder echar un cable, ¿vale? Y el relanzar a pilotos que yo creo que se han quedado en el camino, que podrían haber llegado a mucho y que se han quedado simplemente en el camino. Pues fíjate, si empezaste tú tarde con 15 años... Es que para que nos hagamos una idea... No os desaniméis el resto, ¿eh? No, pero para hacer una idea, por ejemplo, en el karting, sin competir, se inician con 3 años, sin competir. Y a competir empiezan a los 7 años. ¿Y esa posibilidad existirá o podrá existir algo así? Habrá que lucharlo para que así exista. Vete ahorrando, Fernando. Vete ahorrando. Ya va a salir el público por una pasta. No le va a gustar, ya verás. Creo que va a decir, padre, en la asociación no quiero estar. Trabajo. El Consejo de Administración, ¿cuántas personas lo forman? Lo forma el grupo samaniego de Sprint. Tampoco te puedo decir el número de personas que lo forman. Habrá gente de Navarra, evidentemente, de la Sprint es una empresa del gobierno de Navarra. O sea, representa al gobierno de Navarra, Sprint. El órgano de administración del instituto es un consejo de administración.